Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Julián González, estudiante de la UNAD, estudiante de la Ingeniería de Telecomunicaciones. El día les voy a explicar este artículo científico de la diseño y creación del variador de frecuencia para el control eficiente de motores, donde en este artículo vamos a ver la construcción de este variador en diferentes fases, donde primero vamos a construir una señal alterna continua, construiremos una movilización de señales de CPWM y por último vamos a realizar la unión de de todas las fases. La tercera fase donde vamos a ver cómo funciona el motor al ser al usar la señal de CPWM en, en un controlador IGBT, en un puente H y vamos a ver cada señal cómo está funcionando. Entonces aquí vamos a tener un resumen del artículo, las palabras claves, el abstract, que es el resumen en inglés, sus palabras claves, un poco de introducción de cómo se implementan cada fase y las aplicaciones del variador de frecuencia como pueden ser las cintas transportadoras, ventiladores, maquinaria industrial, sistemas robóticos, automatización. Un poco de introducción del proceso de construcción y que se va a llevar a cabo en cada fase, que lo vamos a ver más específico más adelante. Entonces, antes de esto vamos a tener un marco teórico para entender unos conceptos clave antes de llevar a cabo la construcción de cada fase, ¿no? Entonces, por ejemplo, el variador de frecuencia es un dispositivo electrónico que regula la velocidad y el torque de un motor de corriente alterna, donde ajusta la frecuencia y el voltaje de alimentación, por lo que este dispositivo es bastante importante, por lo que también optimiza el consumo energético y mejora el control de procesos. Entonces, para el variador de frecuencia vamos a tener tres etapas, como la rectificación de corriente alterna a corriente continua, mediante un puente rectificador, garantizando una fuente estable. El filtrado, los condensadores eliminan las ondulaciones en la señal rectificada, asegurando una alimentación uniforme y constante. Luego tenemos la inversión de corriente alterna de corriente continua a corriente alterna. Mediante interruptores semiconductores como un IGT se genera una señal alterna de frecuencia modulada adaptada al motor para que así funcione, y mediante el ajuste de las frecuencias va a aumentar o disminuir la velocidad del motor, las revoluciones por segundo. También tenemos la modulación de ancho de pulso, que también la señal que vamos a hablar, que es importante para este circuito, que nos permiten simular una señal sonital efectiva para evitar la relación de pulsos de encendido y apagado de los interruptores semiconductores. Entonces vamos a ver cómo se comporta esa señal de SPWM, donde ya no vamos a ver ondas, sino veremos como una señal eh, como rectas, como cuadrados, donde tendremos pulsos, y cuando ya no haya voltaje se llegará a cero. También tenemos los siguientes componentes electrónicos, como los interruptores semiconductores de potencia, como son los IGBT, filtros pasivos para así reducir los armónicos y garantizar una señal de salida limpia, protegiendo el motor y minimizando interferencias. También controladores como el software, que vamos a usar el Proteus para ver cómo funcionan y ajustar valores independientemente de antes de llevarlo a cabo en montaje ya sea físico. También podemos tener unas ventajas de este variador, como la reducción del consumo energético, menor impacto ambiental y un control preciso de velocidad y torque, adaptándose a ciertas aplicaciones industriales, por lo cual esta construcción de este diseño es bastante importante. Para la metodología, como habíamos hablado, tenemos diferentes fases, donde primeramente se realiza una investigación de cómo hacer una primera fase, como puede ser realizar un circuito de conversión de ADC, realizar los cálculos matemáticos para los componentes electrónicos y luego implementarlos en Proteus para ver cómo funcionan, y ya con cada fase verificada se pasa a la siguiente fase, y luego después de terminar las tres fases se une todo y ver cómo funciona. Aquí vamos a ver un poco los resultados que vamos a tener, ¿no? Donde primero se explica qué cálculos matemáticos se realizan, como primero tenemos en cuenta los parámetros del motor, como voltaje, fase, la potencia, corriente nominal, factores de potencia. Entonces en base a eso se encuentra, por ejemplo, el voltaje pico que nos va a generar,
como 155 voltios, el voltaje rizado pico a pico, con el voltaje, con ese porcentaje que tenemos para el motor, hallamos el voltaje rizado pico a pico con estas fórmulas, el voltaje de salida continua de 150 voltios. También hallamos el valor del capacitor de filtrado con esta fórmula. No voy a especificar tanto en las fórmulas, que ya se verá más a detalle en en cada parte del artículo. Y ya pues tendremos unos resultados finales donde tenemos el voltaje rizado, capacitor de filtrado y voltaje en continuo. Entonces mediante estos valores vamos a rectificarlos en el software de Proteus, que es la construcción que vamos a tener acá: los 110 voltios de RMS, los generadores de señales, el puente rectificador, el capacitor, la resistencia, para ver cómo funciona esta primera fase. Y en esta primera fase vamos a ver cómo la señal se convierte de corriente alterna a corriente continua, donde tenemos esta señal alterna y más o menos ya se va volviendo una señal continua, donde vamos a ver este rizado que vamos a ver acá en esta imagen, donde vemos aquí la onda y la comparamos con este rizado de la señal, que tiene 10 voltios de rizado. Luego, para la segunda fase vamos a tener que construir una señal SPWM, donde vamos a tener el voltaje del control, voltaje triangular, para pues calcular el voltaje de control. Entonces ahí tenemos el voltaje, que es de 3,4 voltios, y todos esos voltajes los rectificamos también en simulación. Encontramos la frecuencia triangular de 850 Hz. Tenemos en cuenta los parámetros del diseño de inversor, como el índice de emulación de amplitud, índice de emulación de frecuencia, voltaje pico de la señal triangular y voltaje pico de la señal de control. ¿Sí? Entonces estos valores los vamos a incluir en la simulación mediante generadores de señales, todos los dispositivos que vamos a incluir. Entonces esto es fácil, también lo vamos a hacer por aparte. Y aquí tenemos la construcción, ¿no? Entonces la construcción de señales SPWM, donde tenemos un comparador, dos comparadores, un inversor y un diferenciador, donde comparan la señal seno y una señal triangular. Y luego tenemos un inversor donde invierte la señal seno, invierte la señal triangular, después las compara y luego en el diferenciador la resta, para terminar de construir una señal SPWM, donde la vamos a poder ver de esta manera. Entonces de esta forma primero vemos la señal seno que se genera, donde se invierte la señal triangular que se maneja, y en la última parte, al usarlos en el diferenciador, vemos como esta señal SPWM, donde es como son como montañas de pulsos, sí, porque son pulsos, donde cada pulso pues tiene un voltaje, y cuando ya no está el pulso, ¿sí? Tenemos un voltaje, por ejemplo, aquí de 9.5 voltios, entonces cada pulso es de 9.25 voltios, y cuando ya no hay pulso pues llega a 0 voltios. Luego tenemos la última fase, donde vamos a construir un filtro pasabajos, donde tenemos las siguientes ecuaciones: por ejemplo, la frecuencia mínima, frecuencia máxima, frecuencia promedio, todo esto en hercios. Voy a ver cómo se comportan las señales, cómo despejamos incógnitas para encontrar el valor de la inductancia y el valor del capacitor que vamos a usar en el motor. También vamos a tener en cuenta aquí, por ejemplo, qué MOSFET vamos a usar y qué protección hay que usar, ¿no? Porque como los componentes tienen que soportar cierto voltaje, tenemos que identificar MOSFET que puedan soportar los voltajes y por seguridad lo puedan aumentar un poco más del voltaje que se vaya a usar. Y todos estos valores, como también el valor de potencia en kilowatts. Y al final tendremos esta construcción final, donde vemos cada fase. Vamos a aumentar un poco la pantalla acá. Aquí tendremos la construcción de la señal SPWM, donde tenemos los comparadores, inversores y diferenciadores. Después tendremos un inversor de la señal SPWM, los controladores, la primera fase, la corriente alterna, corriente continua, un puente H y la construcción del
motor. Entonces aquí tenemos el inversor de la señal SWM de la anterior fase, lo unimos a este y invertimos esa señal SWM. Esto luego para esto lo hacemos para introducirlo en los drivers, que tenemos esta parte de acá, que es el controlador IGBT, que combina las ventajas de transistores bipolares y los MOSFETs, realizando un control de las señales para luego pasarla al puente H y controlar las señales de frecuencia que vamos a manejar. Aquí tenemos el puente H. Como vemos, la señal de los drivers llegan a los MOSFET del puente H, que es alimentado por el circuito de la fase 1 a 110 voltios RMS, que es esta parte de acá, eh, donde se usan MOSFET IRF840, que están pensados para soportar los voltajes, y pues por seguridad también, si se planea ponerlos en un montaje físico. Y luego tenemos esa parte del puente H, em, que controla que pasan las señales. Después ese voltaje llega acá al filtro pasabajos, donde tendremos un motor, donde aquí lo conectamos, pues un motor trifásico, pero está planeado para ser un monofásico, entonces por lo cual usamos estas conexiones y vamos a ver cómo es su funcionamiento. Aquí podemos ver la señal en el osciloscopio, donde vamos a ver el voltaje que se genera a la hora de alimentar el motor. Y ya por último vamos a ver el circuito en Proteus, donde aquí lo vamos a poder lanzar. Y vamos a ver cada una de las fases, que eso es lo que ya me he explicado. Los drivers que controlan las señales SPWM para luego alimentar el motor. El puente H, que es alimentado por la fase 1 para luego mandar esa señal al filtro pasabajos. Y de esta manera veremos cómo, dependiendo de la frecuencia que vayamos a ajustar, el motor va a ir más rápido o menos rápido. ¿Sí? Entonces, digamos, este motor tiene una frecuencia de 50 Hz, entonces va a ir aumentando su velocidad mientras que carga la simulación. Y si le quitamos la frecuencia, como ponerla a 10 hercios, pues va a disminuir su velocidad, y pues eso es lo que vamos a ver en ese diseño de la construcción del diseñador de SPWM, del para el valor de frecuencia, donde mediante la modulación de la frecuencia vamos a ver cómo se regula el consumo energético del motor, la velocidad del motor, y pues eso, como pues ya sabemos, esto ayuda bastante a diferentes fases de la industria, no solo a los motores, sino diferentes aplicaciones como ya lo habíamos visto, como ventiladores, por ejemplo. Esto sería todo por mi parte, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.